Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder saludarles de nueva cuenta a través de este medio. Y pues ya estamos aquí para continuar estudiando la palabra de nuestro Dios. Y hoy ya vamos a analizar el tema número 7 de la serie titulada Mirad que nadie os engañe. Es el tema último de esta serie. Hemos estado estudiando en el Evangelio de Mateo el capítulo 24. Y hoy vamos a finalizar con esta parte, pero antes quiero hacer mención cómo está compuesto este capítulo 24 y de paso abarca hasta el capítulo 25. Bueno, como primera parte, ¿verdad? Cristo predice lo que es la destrucción del templo, después sigue por las terribles calamidades que sobrevendrían antes de la destrucción. Las señales de su segunda venida es la tercera parte y por último la recomendación que Jesús nos da de velar y orar, esto con relación a que no sabemos ni el día ni la hora. El versículo número 1 dice de la siguiente manera: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió Jesús y le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto Jesús lo dijo en un lugar público. Iban saliendo del templo. Por eso es que el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Número 1. Y número 2, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ya hemos analizado la advertencia de Jesús de mirad que nadie nos engañe. Ahora en el versículo número 6, él comienza a dar las evidencias y le dice: oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Antes de la destrucción de Jerusalén, porque esto es evidencia de la destrucción de Jerusalén, el Evangelio de Lucas capítulo número 21, allí está y usted lo puede corroborar. Antes de la destrucción hubieron guerras por la supremacía, por el trono. Se mataban entre ellos mismos los emperadores, es más, entre los mismos, la misma familia, hubieron hijos que mataron a sus padres para quedarse ellos en el trono. Y Jesús advirtió de todo esto, que habría de venir guerras y rumores de guerras, pero Jesús dijo: mas aún no es el fin. ¿Por qué razón? Porque él dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. El médico Lucas, en el libro que lleva su nombre, añade pestilencias. Allí en el capítulo 21, versículo número 11, allí él añade esa palabra, pestilencia, que tiene que ver con enfermedades, con azotes que vendrían para las naciones. Y entonces Jesús dice también: os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Todo esto, queridos amigos, lo padecieron los cristianos primitivos. Hubieron padres que entregaron a sus propios hijos y viceversa, hijos a sus padres, amigos que durante mucho tiempo cultivaron una amistad bonita. En esos días se traicionaron, amigos que entregaron a sus propios amigos a Sanedrín para ser juzgados. Así sucederá de nueva cuenta, queridos amigos. Las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa de la que hoy gozamos, porque todavía tenemos la libertad de poder reunirnos como familia para adorar a Dios. No hay un edicto de parte de nuestros gobiernos que prohíban que nosotros en casa podamos adorar. Es cierto, ahorita los templos están cerrados, ¿verdad? Por la contingencia, por esta epidemia,
pero no estamos prohibidos, todavía no se nos ha impuesto el no adorar a Dios, todavía tenemos la libertad de adorarlo. Pero aquellos cristianos eran perseguidos por su fe, se les daba muerte por su fe en el Salvador del mundo. También así sucederá dentro de no muchos días a nosotros los cristianos actuales. Cristo dio evidencia a sus discípulos de las señales previas a la destrucción de Jerusalén y les indicó inclusive que ellos deberían de huir, salir de esos lugares, que no se quedaran allí. Los que estén en Judea, huyan los que estén allí. O sea, la orden fue huir. El que esté en el campo, que no regrese, huir para evitar. Y los discípulos que fueron obedientes a las indicaciones, los cristianos no sufrieron la muerte en la destrucción de Jerusalén. Es cierto, por la persecución muchos murieron, sí, a muchos se les dio muerte, es una realidad, pero los que obedientemente aceptaron la orden de Jesús de salir, pues ellos no sufrieron daño. En el versículo 20 hay otra indicación de Jesús. Dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, dijo Cristo. Aquí hay una evidencia más del tema que ya analizamos con relación al sábado, si fue o no abolido con la muerte de Jesús. Jesús estaba haciendo esta recomendación, dando esta recomendación 40 años después de su muerte sucedió esto. Y él dijo: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. El que hizo el sábado no lo abolió en la cruz. El sábado no fue anulado por su muerte. No, algunos dicen: es que nosotros guardamos el domingo porque fue por la resurrección de Jesús. Pero Jesús le dijo, cuando les estaba dando la advertencia, le dijo: oren para que cuando esto suceda, y sucedió 40 años más adelante, ya lo mencioné, que no sea en sábado ni en invierno. Ahí hay una señal más. Durante 40 años sus discípulos estuvieron orando para eso. De la destrucción de Jerusalén, ahora sí, Cristo pasó rápidamente al acontecimiento mayor, el último eslabón de la cadena de la historia de la tierra, la venida de nuestro amado Jesús, la segunda venida. Entre estos dos acontecimientos, la venida de Jesús y la destrucción de Jerusalén, habrían tiempos de tinieblas, muchas cosas difíciles, que sus discípulos no estaban preparados para escucharla. Por eso él resumió diciéndoles: habrá entonces gran aflicción, cual nunca fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. O sea, sería tan difícil la situación que los cristianos enfrentarían en aquel entonces, y nos tocará a enfrentar a nosotros, que dijo: habrá gran tribulación. Pero él dijo: y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Millones, miles de cristianos se les dio muerte por su fe. Y lo mismo ha de suceder en los días finales. A muchos cristianos se les quitará la vida por aferrarse a la fe establecida a través de un escrito está. Inmediatamente después, dice, la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y entonces
lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos con gran poder y gran gloria. Y él, después de esto, entonces dice el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre. Pero da una evidencia más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo estaba la situación en los días de Noé? Dice el versículo 38, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Hay algo de malo en comer, en beber y en casarse? No, pero mira lo que dice el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente a el mal. El problema no era el comer, el beber, el casarse, sino cómo ellos habían distorsionado todo esto. Romanos, la carta a los romanos que escribe Pablo, hace énfasis cómo estaba la condición, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Si usted lee los versículos anteriores, va a entender que es que ellos no aceptaron a Dios, rechazaron a Dios. Y ahora Dios los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades y todas esas cosas, de las cuales también Pablo advirtió que sucedería lo mismo en los tiempos finales. ¿Dónde lo dice? Bueno, él hace mención de esto en la segunda carta que escribe a Timoteo, el capítulo 3, versículo 1 al 5. Él da evidencia de la condición moral de la humanidad. Y yo te pregunto, ¿cómo está la condición en nuestros días con relación a la moral? Lo mismo que a los antediluvianos, lo mismo que en los tiempos de Sodoma y Gomorra, es la misma condición que prevalece en nuestros días. El pensamiento del ser humano está solamente de continuo hacia la maldad. Es una evidencia más. Y de aquí entra a la cuarta fase, donde nos amonesta velar y orar. Pero hay un versículo aquí que necesita suma atención. Dos versículos, el versículo 40 y el versículo 41 del capítulo 24 de Mateo. Dice, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, la una será tomada y la otra será dejada. Algunos han tomado estos versículos para fundamentar la teoría de que antes de la persecución, de que antes de la gran tribulación, el pueblo de Dios desaparecerá, que Dios se lo va a llevar, para que no padezcan esta gran tribulación. La pregunta ¿es eso lo que la Biblia está diciendo?
Si yo saco ese texto de su contexto, yo puedo aplicarlo y decir, sí, eso es lo que va a suceder. Porque dice que estarán dos, una tomada y una dejada. Pero si nosotros tomamos este texto como literal, entonces quiere decir que ya está planeado por parte de Dios que de toda la humanidad, la mitad se salve y la mitad se pierda. Esto no concuerda con lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Tampoco concuerda con lo que dice Apocalipsis, que vio la gran multitud de los que se perdían cuando Juan tuvo esa visión y que eran como la arena del mar. No concuerda. ¿De qué se trata este texto? Bueno, nosotros tenemos que seguir leyendo para que la Biblia nos responda. Dice el versículo 43, pero sabed esto, que si el padre de la familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Desde aquí el Señor, queridos amigos, comienza a hablar de dos grupos. Dice que estarán dos, uno tomado y otro dejado. Dos grupos. Está desde el versículo 42 los que velan y oran y los que son indiferentes a la amonestación de velar y orar. Está también la comparación del padre y la familia en el versículo 43. El padre que vela y ora por su casa, por su familia, y los padres descuidados que tienen en poco la instrucción de Dios con relación a instruir a su familia en los principios del bien. En el versículo 45 al 51 habla también del siervo fiel y el siervo infiel. Dos grupos. Continúa en el capítulo 25, versículo 1 al 13, con la parábola de las 10 vírgenes. Dos grupos, 5 prudentes y 5 imprudentes, dos insensatas, ¿verdad? Dos grupos. También habla de la parábola de los talentos, del versículo 14 al 30. Aquellos hombres fieles que emplean los recursos que Dios dio con sabiduría de lo alto y que no tienen temor invertir en la causa de Dios y que Dios se los multiplica, pero también habla de aquellos que atesoran los bienes que Dios les dio, que los guarda y que vienen a pobreza extrema. Dos grupos. Y pues ahí ya llegamos al evento esperado, la venida de nuestro amado Salvador. Y el versículo 31, mira lo que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Apartará los uno de los otros dos, como apartará el pastor las ovejas de sus cabritos. Dos grupos, ovejas y cabritos. Versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Dos grupos. Estarán dos, dice el Señor. Uno será tomado y uno será dejado. ¿Cuál será tomado para irse con él a la patria celestial? El grupo que vela, el grupo que ora, los padres fieles, temerosos de Dios, que saben que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican, y edifican una familia para salvación y para vida eterna. Pero también estarán allí los fieles que están dispuestos a vivir de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Perdón. De allí la importancia de comprender bien la palabra de Dios. No está hablando el versículo que leímos anteriormente de que la iglesia va a desaparecer, no. Está diciendo que van a haber dos grupos. Siempre han existido dos grupos. De hecho, desde Génesis
hasta el Apocalipsis, Caín y Abel. Dos grupos, los que se consagran y los que no, los temerosos de Dios y los que no, el trigo y la cizaña, las ovejas y los cabritos. La pregunta es, ¿en qué grupo quieres estar tú, querido amigo? ¿En qué grupo? Porque de que va a acontecer, Jesús va a venir. De hecho, las señales ya se están cumpliendo. Todo lo que estamos viviendo en estos días es la evidencia de que nuestro amado Jesús está regresando. ¿En qué grupo quieres estar? ¿Derecha o izquierda? A los de su derecha Él dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí da las razones por qué. A los de su izquierda les dirá: apartados de mí, malditos obradores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque Dios no viene, Jesucristo, para destruir a la humanidad, no. Él te ama, querido amigo, Él te ama, querida amiga, Él nos ama y viene porque nos quiere llevar a la patria celestial. Él viene para destruir al diablo y a sus ángeles malos que tienen este mundo de cabeza. Pero todo aquel hombre, toda aquella mujer que no acepte a Jesús como su Salvador personal, que no viva de acuerdo a la palabra de Dios, que no sea adorador solamente de Jehová, el Dios vivo, que no guarde los mandamientos de Dios, queridos amigos, pues tristemente tendrá que ser destruido junto con Satanás. Pero no es el propósito de él. Dios quiere que nosotros en aquel gran día seamos salvos. Él nos quiere llevar a la patria celestial. ¿Quiénes conformarán este grupo? Isaías en el capítulo 26, versículo número 2 dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. 5 verdades contundentes. La palabra de Dios es verdad, Jesucristo es la verdad, el Padre es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad y todos los mandamientos son verdad. Aquí Isaías habla escatológicamente de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, queridos amigos, el anhelo de Dios es darnos la bienvenida en la patria celestial. Y yo estoy orando porque yo quiero ir a ese lugar, pero también quiero que tú vayas, querido amigo. Así es que la invitación es que seamos humildes y nos dejemos guiar por la palabra de Dios. Porque recordemos que hay falsos maestros, hay falsos predicadores que harán grandes señales. Sí, está escrito. En ese mismo capítulo Jesús lo recalcó de nueva cuenta y dijo: ya os lo he dicho antes. Perseveremos hasta el fin, tomados de la mano de Dios y guiados por su Espíritu Santo. Te invito para meditar en la letra de este canto que lleva por título Vamos a Canaán. Es una alabanza que escribí hace algunos años y es para gloria de nuestro Dios. Donde la paz y amor por siempre reinará. Allí no hay lugar para el odio o el rencor, y la muerte existe más, solo vida eterna. Oh, vamos ya, sí, vamos ya, porque esperándonos está nuestro Señor, el buen Jesús de Galilea. El pasaporte para entrar no es la riqueza mundana, solo es que aceptes a Jesús, tu Salvador.
presencia del Señor. Oh, vamos ya, sí, vamos ya, porque esperándonos está nuestro Señor, el buen Jesús de Galilea. El pasaporte para entrar no es la riqueza mundana, solo es que aceptes a Jesús tu Salvador. Oh, vamos ya, sí, vamos ya, porque esperándonos está nuestro Señor, el buen Jesús. Esa es la invitación de Jesús. Él quiere llevarnos a su patria celestial. La decisión está en cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga y nos dé sabiduría para elegir correctamente el camino que nos lleva hacia la patria celestial.